haber invitado a quien ha sido una maestra mía, profesora mía, la profesora Aura Lucía Leal, es microbióloga, magíster en control de infecciones, es la fundadora y CEO del Grupo de Resistencia Bacteriana de Bogotá. Ha hecho un gran esfuerzo académico y un impresionantemente sostenido a lo largo del tiempo con lo difícil que es investigar aquí en Colombia. Ya es una de las personas líderes en el estudio de la resistencia bacteriana en Colombia y en Latinoamérica. Entonces, profe, para este tema de diseminación de KPC en Colombia no podíamos invitar a alguien mejor que su merced en Bogotá. Muchas gracias, profe, por aceptarnos la invitación. Bueno, muchas gracias, Edwin, y para todos, buenos días. Quiero darle las gracias nuevamente pues a todos los organizadores. Yo sé que Edwin con todo su grupo es líder de estos procesos que no son fáciles y año tras año hemos podido venir aquí a compartir con ustedes algo que para mí es fundamental y es tener información propia. Para las generaciones más jóvenes que de pronto no están al frente de esto y ya encuentran un camino recorrido sobre datos en Colombia, las cosas no han sido siempre así y realmente KPC o resistencia a carbapenémicos, especialmente en las enterobacterias, es un ejemplo claro de todo lo que significa el peso que estamos llevando en términos de uso de antibióticos, en términos de control de infecciones, en términos de diseminación de la resistencia, no solo a nivel hospitalario, sino a nivel comunitario, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Entonces, estar aquí con ustedes es una oportunidad para que podamos conocer lo que yo les voy a hacer una charla corta y un poquito de pronto de antemano les digo, les voy a mostrar esa información porque yo voy a ser la telonera del doctor Jorge Cortés que nos dice si con esto qué oportunidades tenemos y qué lecciones hemos aprendido. Esta diapositiva que yo traigo aquí es una diapositiva vieja que yo me puse a mirar y bueno, ¿desde hace cuánto estamos hablando y hablando y hablando de carbapenemasas? Y esta diapositiva y otras más que tenemos le muestran a uno que lo que yo tengo aquí ahora, si bien ha aumentado en magnitud, no es nuevo. Entonces, la primera cosa para los que ya trabajamos en esto y para los que están comenzando es que hablar de resistencia bacteriana es un fenómeno supremamente importante, creciente en Colombia y en el mundo y que hemos venido viendo y que de pronto no hemos aprendido las lecciones. Si ustedes miran ya para el año 2008-2009 cuando hablábamos de resistencia a carbapenémicos para la red de Grebo, que ustedes saben que es una red que comenzó ya hace muchos años, en el año 2002 comenzamos y ya para el año digamos 2008 estábamos haciendo este tipo de charlas hablando de la magnitud del problema. La emergencia entonces de resistencia a carbapenémicos se constituye en la actualidad, para mi modo de ver, como el principal reto. Si bien los gram positivos son importantes, estafilo, enterococo, es la resistencia, que ya no es resistencia a carbapenémicos, sino la multiresistencia, entendida como la resistencia nuevamente a dos o más familias de antimicrobianos en un grupo de bacterias como las enterobacterias, porque antes hablábamos más pues obviamente de los no fermentadores, pero es este cambio unido ahora lo que nos pone a todos a decir que este es el reto que tenemos todos que tratar. Y es el reto que estamos teniendo aquí y que tenemos que sentarnos, nunca es tarde, para repensarnos y trabajar de la mano para poder, en lo que podamos, digamos, tener una contención responsable del fenómeno, porque si no las consecuencias van a ser devastadoras. Entonces, si miramos estos datos que como les digo, estoy haciendo también un poco de la historia de lo que ha sido la vigilancia de la resistencia, en esta diapositiva, bueno, no sé si habrá pointer, en esta diapositiva cuando teníamos los datos desde el año 2001 hasta el año 2009 y ustedes ven ahí esas barritas incipientes que se veían en imipenem y meropenem para bacterias como Klebsiella pneumoniae, ya estábamos alertando del fenómeno de la emergencia de resistencia a carbapenémicos aproximadamente, si ustedes miran, desde el año 2003-2004. ¿Cómo nos sentábamos en estos escenarios a hablar? Decíamos, eso no es cierto, esos son limitaciones de los métodos de laboratorio que nos están detectando
cosas que no son. Y así comenzamos a ver el fenómeno. Ahorita es muy fácil sentarse uno y ver para atrás y decir, no señores, nosotros estábamos ya teniendo muy probablemente en Colombia evidencia de resistencia a carbapenémicos en enterobacterias, de pronto mucho antes de lo que fue detectado oficialmente los primeros casos. Y eso va de la mano con cosas como la siguiente. Esto es un estudio que hicimos aquí con todo el grupo de investigación de la universidad, donde ya comenzamos a ver cómo se estaban consumiendo los antimicrobianos específicamente en Bogotá. Ahorita uno dice, es tan fácil hacer eso de DDS, eso todo el mundo lo sabe hacer. No es cierto. Esto que está pasando también refleja el proceso que todos ustedes han comenzado a construir, y miren lo que ya estábamos evidenciando en una serie de tiempo y en un pronóstico, y era que el consumo de carbapenémicos, en este caso de meropenem, era un fenómeno que se estaba viendo de manera creciente y alarmante, y que obviamente lo sabíamos, y muy probablemente, aunque gracias. Y muy probablemente esto que nos decía ahí, estas cositas que ven aquí azulitas, es como la proyección de lo que veíamos en el año 2008, 2009, estamos hablando ya casi, cierto, de hace 8 años, de lo que nos venía. Entonces ya venía un problema de consumo de antibióticos, ya venían algunos datos de resistencia puntuales que nos estaban diciendo a qué nos estábamos exponiendo, y era lo que se esperaba. Entonces aparece ya, fíjense, 2005, 2006, porque en eso sí hay que reconocer los grandes avances, sobre todo desde la parte de diagnóstico y detección. Nosotros somos expertos en primeros reportes en Colombia y en el mundo, y obviamente hay grupos muy serios y muy buenos como el de la doctora Villegas, donde ya para el año 2005 nos hablaban que teníamos la primera detección de una carbapenemasa. Ustedes saben que estas carbapenemasas se clasifican en un sitio especial, se consideran que están en el grupo que tienen un derivado de serina, y que la más famosa de ellas se llama la KPC, que para ahora todos es común, pero que en el año 2000, esto es un reporte de la paciente del 2005, sale publicado en el 2006 y estamos en el 2016, entonces Edwin, podríamos estar celebrando hoy los 10 años del primer informe de KPCs en Colombia, y entonces el reto de esta charla, más que enseñarles, que ustedes saben probablemente mucho más que yo, es decir, qué hemos hecho en estos 10 años y qué vamos a seguir haciendo, porque esto ya es un problema también de responsabilidad. Esto nos ha llevado a ser muy famosos en el mundo en muchas otras cosas, no solamente en el posconflicto, y entonces aquí nos estamos acostumbrando a ver este tipo de cositas. Entonces publican en Lancet, en unas revisiones muy interesantes, por ejemplo, a nosotros nos ponen aquí de una vez el sello de endémicos. Somos endémicos desde el año 2005 en KPC2 y KPC3, que son variantes de la mismo tipo de enzima, que ya miraremos ahorita qué diferencias representan desde el punto de vista práctico, en un escenario mundial supremamente complicado. Y es tan complicado porque si ustedes miran, no estamos solos en el mundo. No olviden que ahora tenemos un proceso de globalización, y si nosotros seguimos viéndonos, digamos, de una manera simplista, estamos perdiendo el año, porque nosotros primero no estamos solos, tenemos un cambio desde el punto de vista no solamente político, sino económico, que hace que la gente vaya, venga fácilmente. Estamos en un lugar privilegiado para ingreso de pacientes, y esto es lo que representa una gráfica como estas que publica la Organización Panamericana de la Salud, donde ustedes ven una cantidad de nombres que no corresponden a otra cosa distinta, sino a tipos de enzimas que confieren resistencia a carbapenémicos, que como ustedes ya ven en la historia, esto no es tan nuevo como uno quisiera que fuera, y que no están solas, porque muchas veces ese es el problema. Y aquí Colombia aparece siendo endémica, como nuevamente nos dicen, no solamente en las enzimas que le confieren clásicamente resistencia a carbapenémicos en las enterobacterias, pero que también se la puede pasar a bacterias como Pseudomonas, sino que además estamos entrando en un proceso de convivencia no sé qué tan pacífica con otro tipo de enzimas
que son de las famosas metaloenzimas que ustedes han oído nombrar, que son enzimas un poco más agresivas en su actividad hidrolítica y que característicamente las veíamos, por ejemplo, en Pseudomonas o en Acinetobacter. Entonces, ese es un panorama, compartimos problemas muy parecidos con la región. Brasil tiene problemas importantes en resistencia a carbapenémicos, al igual que Argentina. Chile se consideraba exenta, ellos decían, nosotros tenemos el desierto de Atacama, tenemos los glaciares, tenemos los Andes y tenemos el Pacífico, entonces ahí nunca nos van a llegar las KPCs como a ustedes, pero obviamente ya están teniendo reportes. Luego el problema es un problema que vino para quedarse. Si miramos, y es que no, si bien para Colombia el problema inicia en el 2005, el problema se inicia en el 96. No sé si ustedes saben que Estados Unidos es pionero en la identificación de este tipo de KPCs, de pronto no exactamente la misma molecularmente hablando que tenemos nosotros, pero que finalmente tiene la misma actividad desde el año 96. Por eso el que les decía, de pronto esos primeros casos que ahora uno se pone el corazón en la mano y dice, oiga, en ese momento habíamos debido hacer algo más. Muy probablemente los primeros casos llegaron antes, porque si en Estados Unidos desde el año 96 había, ¿por qué íbamos a estar nosotros blindados a tenerlo 10 años después? Entonces, fíjense ustedes que hemos recorrido un camino de diseminación, como me pidió el favor Edwin que les hablara un poquito de lo que está pasando. Entonces, no se acostumbran a ver el problema ahorita, ay, sí, es que tenemos KPC, esto tiene un sustrato y de pronto de todo, como digo yo, hay lecciones aprendidas que debimos haber pensado mucho antes y que de pronto espero que no sea demasiado tarde. Entonces, aquí ustedes ven, estos son como lo que pasó en estos primeros años, primeros reportes de este tipo de bacterias. Después viene un problema grande hacia el año 2008, entonces nuestros hospitales comenzaron a detectar brotes por KPC, era algo nuevo, entonces comenzábamos a tener hospitales incluso de aquí de Bogotá, donde hablaban entonces de resistencias y obviamente en un sustento, en un substrato con un epidemiológicamente sólido, para pensar entonces en todo lo que sean los problemas de resistencia, y comienzan a aparecer indicios en el país que esto venía también de otros lados. Entonces hay estudios que le dicen a uno claramente y están reportados que hubo un caso índice de un paciente de Israel que llegó a Medellín y que generó un brote. Entonces una teoría es que de Israel nos llegó la KPC, pero si nos vamos para atrás, de pronto lo que pasa es que ahí se detectó y ahí se hizo, pero no creo que la visión fue conociendo lo que está tan así, sobre todo mirando cómo nosotros desde Grevo ya comenzamos a tener en ese momento de varios hospitales de Bogotá, era una necesidad de confirmación molecular, porque desafortunadamente las técnicas, si aún son limitadas desde el punto de vista fenotípico, en ese tiempo más, los paneles que usábamos en el laboratorio no tenían la capacidad a veces de detectarlo, no había pruebas fenotípicas que nos ayudaran un poco, no estaban tan estandarizadas, y la biología molecular se convirtió en una herramienta que mediante técnicas de PCR nos confirmaba este fenómeno, y eso fue lo que comenzamos a hacer para hacer todos los estudios que llegaron más o menos hasta el año 2013, diría yo, a consolidar un problema emergente, grave, de grandes alcances, no solamente en Bogotá, sino en todo Colombia, y obviamente el problema no podía quedarse ahí, y vamos a ver cómo no solamente ha implicado bacterias que todos conocemos como Klebsiella, sino que se ha ido más allá a bacterias que, aunque no las vemos todos los días, tienen un impacto inmenso, sobre todo a nivel comunitario. Este es un estudio que hicimos, como les contaba, en el marco de la historia que les estoy hablando de diseminación de resistencia, cuando de 10 hospitales de Bogotá comenzamos a mirar eso, y era, como les digo, las cosas surgen por una necesidad de confirmación, y pudimos hacer un trabajo interesante con una estudiante de maestría y caracterizamos esas cepas. Eran más de 80 aislamientos bacterianos de pacientes, algunos correspondían a brotes, y esa era la foto que tendríamos en ese momento de la gravedad y de la diseminación que ya teníamos para esa época. Los primeros pertenecen al año 2008 y llevamos al 9, al 10, al 11, al 12, y cuando se hizo esto, lo que ustedes miran, sin ser uno experto en biología molecular, es que hay como 3 grupos grandes de
bacterias, ¿cierto? Entonces, ¿qué teníamos en ese momento? Era una tendencia a que esa transmisión y que ese tipo de microorganismos genéticamente eran relacionados, no idénticos, muy relacionados, y que esa relación nos permitía en este estudio específico determinar unos 3 grupos grandes de eso que habíamos detectado circulando en Bogotá y que nos hizo pensar en ese momento que este problema estaría ya reflejando un problema además de características importantes si lo hubiéramos mirado, no solamente de la bacteria que tiene un plásmido, que tiene una alta, es bastante eficiente en su transmisión, y entonces nosotros tenemos que comenzar a pensar que en control de infecciones, más que hablar de la bacteria y de la resistencia, tenemos que pensar es en el mecanismo. Si usted tiene una bacteria que pierde un plásmido fácilmente y se lo pasa a otro, ese es el que tiene que aislar, a ese es el que le tiene, porque se va rápido de una bacteria a otra, y esto era lo que estábamos viendo muy probablemente en ese momento, y esa tendencia a la diseminación veíamos para Bogotá en ese momento que podría asociarse a muchos factores que ojalá pudiéramos haber estudiado más a fondo. Uno era que ahí había brotes en primer lugar, esa es una realidad, porque así comenzamos a ver cómo se diseminó Klebsiella, resistente a carbapenémicos, pues en brotes. Ya después unos hospitales quedaron la mayoría con unos niveles básicos, pero que en otros lados le llamaron la atención cómo eran asociados incluso a sitios, a los mismos hospitales, y nuevamente en este tipo de cosas uno dice, oiga, ¿por qué no hicimos más? Porque esto se los muestro en el 2016 y está publicado y realmente es interesante, pero faltó, y eso es algo que creo que es algo que debemos ser honestos y decir qué podemos seguir haciendo para no repetir los mismos errores. Y básicamente les quiero mostrar algo de esos aislamientos que llevaron a un análisis molecular un poquito más extenso, pero que no lo voy a hablar aquí. Pasaban cosas interesantes. Cuando yo les conté que las primeras KPC aquí en Colombia podían pertenecer a un subtipo que se llamaba KPC2, cuando hicimos este estudio encontramos que todas eran KPC3, y lo que nos preocupaba era que a diferencia de esas primeras KPC2, las concentraciones mínimas inhibitorias que tenían la mayoría de estos aislamientos eran altas. Y ahí habíamos debido hacer el segundo campanazo que tampoco hicimos. No es lo mismo tener una KPC con concentraciones inhibitorias mínimas a meropenem de 4, así ya se diga R, a tenerlas en más de 32 y por supuesto 256. Ahí cambia la estrategia del enfoque terapéutico y de la probabilidad del éxito. Esas son unas cosas que habíamos debido y debemos hoy en día, ya ahorita Jorge les hablará de eso, seguir proponiendo, no es solamente las S, las I y las R y la KPC, es cuánto afecta ese paciente, se afecta la MIC clínica, que finalmente es lo que nos va a determinar el éxito terapéutico. Entonces les estoy mostrando porque esta charla me sirvió, Edwin, además de prepararla, me sirvió para hacer como un acto de contrición y mirar todas las oportunidades que hemos tenido para haber trabajado muchísimo más seguramente. Muy bien. ¿Qué otras cosas han pasado interesantes en Bogotá en este proceso? Entonces ya teníamos evidencia de circulación, teníamos evidencia de diseminación, teníamos evidencia de un tipo de KPC que tenía una actividad hidrolítica importante, y además comenzaron a aparecer trabajos valiosísimos como estos que le dicen, bueno, ¿y eso cómo lo veo yo en ciertas poblaciones? Entonces aparecen estudios como estos donde ya veían comportamientos en una población especial, los pacientes con cáncer en Bogotá, donde por técnicas que están ya disponibles, lo comenzamos a hacer con el doctor Ricardo Sánchez, lo estandarizamos, enseñamos en la Secretaría de Salud, esto ya a nadie le causa gracia, que es hacer los estudios un instrumento que se llama gráficos de control, donde usted si es juiciosito y tiene todos sus datos mes a mes, puede meterlos en un programa que no necesariamente es tan sofisticado como un R, puede ser otro tipo de cosas como un Excel, y crea esto. Entonces, lo primero, y en la transmisión otra cosa importante es, después de tener la realidad, es uno comenzar a ver cómo me está impactando a mí esa realidad y esa transmisión que veníamos mirando en generar el comportamiento de mi propia institución. Entonces, fíjense ustedes cómo en este caso, con estas técnicas y analizando los casos, ellos vieron
No sé qué tan prospectivo, retrospectivamente eso les coincidió con lo que ellos buscaban, cómo habían tenido por lo menos 2 brotes importantes de KPCs en la institución, en un grupo de pacientes con todos los riesgos posibles, con todas las condiciones donde ese miedo a esa mortalidad elevada que ya se ha descrito podría sumar más y generar obviamente consecuencias muchísimo más graves que en una población distinta, y cómo ellos, según lo que refieren en su artículo, habían tenido éxito en poder controlarlas. Entonces aquí vienen nuevamente lecciones aprendidas como una estrategia de estas que sale pública, creo que esto es del año 2013, no me acuerdo, o 2000, no creo que es más atrás, el estudio es mucho más atrás, 2011, que nosotros pues publicamos tardecito, pero ahí habría sido otra muy buena oportunidad para trabajar y mirar qué les dio a ellos éxito para hacer esto y compartirlo, porque seguramente no era un problema que tuvieran únicamente ellos. Muy bien, pero esto no estamos solos y se han seguido haciendo trabajos donde Bogotá juega un papel importante, pero ya no en el contexto ni de país, sino ya en el contexto latinoamericano, y es así como recientemente se hace una publicación donde participa Colombia con 3 hospitales, de los cuales uno es de Bogotá, por eso lo traje aquí, en este contexto de Latinoamérica, donde nos hablan ya qué ha pasado en el año 2013, 2014, y vemos cómo la gran cantidad de enterobacterias resistentes a carbapenémicos, no solamente en Bogotá, en Colombia, sino en Latinoamérica, pertenecen a este grupo, al mismo grupo. Seguimos teniendo KPCs predominantemente, que también pueden portar algunos en otros países, otros porque ya todo no se le puede echar la culpa a la KPC, aunque sigue siendo predominante, y para ese tiempo por lo menos no han encontrado la famosa OXA48, que es un dolor de cabeza para, por ejemplo, los países europeos, y que obviamente nosotros para nada estamos exentas de tenerla, pero que obviamente representa por ahora no es lo que digamos nos está quitando el sueño en términos de resistencia. Aquí está, y les traje porque una vez es importante leer los artículos y ponen 7 países y cuánto aportamos nosotros, ¿cierto? Aquí ustedes ven cómo dice Colombia y Cali, 3 instituciones, y ven ustedes cómo Colombia aportó el 50% de los aislamientos. Es un estudio interesante porque también hacen la parte molecular, hacen la parte y caracterizan los pacientes, y ese es el segundo mensaje. Leamos esto, miremos cómo son estos pacientes, qué edades tienen, pacientes de edad avanzada, pacientes con algunas condiciones de base. Klebsiella pneumoniae sigue siendo, estos son en infecciones del torrente sanguíneo, sigue siendo la más importante con algunos pacientes, y ellos hicieron pacientes resistentes y pacientes obviamente sin el marcador, para llegar a la conclusión, después de hacer el análisis multivariado, que portar o tener una infección del torrente sanguíneo con KPC aumentaba la mortalidad comparado cuando era la infección con una bacteria similar, pero que no era resistente a los carbapenémicos. Esto lleva a que nosotros estemos, digamos, frente a un problema que no es exclusivo de un hospital, no es exclusivo de un país, no es exclusivo de una región, pero tampoco es exclusivo de una bacteria. Entonces aquí ya sale una carta al editor en una revista de altísimo impacto, ¿cierto?, donde ya el Instituto Nacional de Salud, gracias a que ya se cuenta en Colombia, porque es que lo que yo les cuento es como la historia de mi vida. Cuando comenzamos a trabajar, el Instituto Nacional de Salud no tenía laboratorio de referencia en resistencia en infecciones hospitalarias, la Secretaría de Salud no contaba con herramientas moleculares. En este momento ya hay laboratorios más construidos sólidamente en el instituto, hay que mandar aislamientos de manera obligatoria, y esto lleva a que, por ejemplo, ya se detectara en una paciente de Bogotá, ¿cierto?, una mujer, si no estoy mal, de 58 años, y miren lo interesante de estas letricas que uno a veces pocón las lee, porque a veces ni siquiera sabe que el instituto está haciendo esto. Cómo ellos encuentran una paciente que llega a la Secretaría de Salud con unas condiciones de base, tenía un Sjögren, y cómo le aíslan una E. coli productora de KPCs, ¿cierto?, en una secreción respiratoria, y posteriormente le aparece una salmonela entérica con KPC. Y eso es lo que yo quiero dejarles de mensaje. Nosotros ya tenemos que cambiar el paradigma, nosotros no somos una bacteria y nosotros
Nosotros somos millones de bacterias interactuando con nuestras células, que son poquitas, al lado de las bacterias, en una actividad frenética de intercambio, por eso ahora hablamos es de microbioma, ya a nadie le interesa casi que ni el nombre de la bacteria. Esto es un problema muchísimo más complejo que determina la transmisión. Entonces uno jura que a uno lo infecta una KPC2 y esa KPC2 ahí nos acabó y que yo no tengo más. Entonces uno así lo mira, así lo trata, así lo aísla. Olvídense de ese concepto, miren lo que pasa. Las bacterias son supremamente dinámicas, lástima que no tuvieron esa E. coli, no la tuvieron en el instituto porque ese ya no iría para una carta al editor muy probablemente, ¿cierto? Pero es supremamente interesante y hay que destacar estos esfuerzos de la presencia. ¿Y dónde están las salmonelas? Aquí y allá, están afuera. Ustedes se imaginan uno con salmonelas productoras de KPC en la comunidad. Entonces ya quitémonos ese otro paradigma, es que yo tengo solo mi problema aquí y si a mí me salió una KPC es porque mi problema está aquí en mi unidad de cuidado intensivo. Olvídense eso, ese paciente cómo viene, de dónde viene, qué pasó, tiene una E. coli pero puede pasársele una salmonela y por eso les traje para que conozcan y vean y puedan entender un poquito más el problema tan grave que representa esa famosa transmisión de la cual estamos hablando. Por último, les quiero mostrar cómo estamos hoy con los datos más recientes que les traigo. Se me quedaron los boletines, pero se los voy a hacer llegar para repartirles a todos con los datos de Grevo del 2015, donde esta institución y muchas de las que ustedes están aquí todavía altruistas, románticamente, creemos que estas cosas sí valen la pena y yo sí creo, no solamente desde el punto de vista romántico, sino práctico, y seguimos manteniendo esta red de información que no tiene otro objeto que esto que me están invitando a hacer. Esto es lo que justifica que yo esté aquí, mostrarles porque esto es de ustedes. Entonces les traigo los resultados del boletín de Grevo que ya salió, que ya lo vamos a colgar y que nos muestra qué está pasando. Entonces ya sabemos que tuvimos digamos un proceso importante que nos evidencia un problema y para el año pasado el último consolidado nos dice que el problema es importante, que si ustedes miran Klebsiella pneumoniae para los datos de Grevo en unidades de cuidado intensivo, la probabilidad de que ustedes tengan resistencia alcanzó el 20%, que si ustedes miran incluso al imipenem es un poco mayor, pero que en términos generales es importante que E. coli, si bien los datos son bajitos, ahí va apareciendo y que obviamente el problema lo tenemos muy importante en este grupo de microorganismos, sigue siendo Klebsiella y que cuando vamos a los servicios de hospitalización, el problema es casi igual. 19 y 20, no hay, o sea, tenemos KPCs en Bogotá, tanto en las unidades de cuidado intensivo, tanto en los servicios hospitalarios, con un perfil de multiresistencia muy importante y alarmante, sigue siendo alarmante. Vemos aquí también, y esto es para ustedes muy importante, todos ustedes en sus instituciones saben cuánta KPC tienen, ¿cierto? Y saben su nivel de complejidad. Es importantísimo que miremos cómo estamos con relación al mundo y sus demonios y cómo se está comportando. Y si bien el percentil 50, la mitad de los hospitales para arriba y para abajo tienen 19% de resistencia, por ejemplo, a imipenem o 17 a mero, lo que quiero mostrarles es que en la red y en el mundo y en las ciudades hay hospitales que tienen 43. Si uno mira, y no vamos a decir quién es, lo único que yo les digo es que en esos mecanismos de transmisión, que es el objeto de esta charla, y conociendo un sistema de salud que pasa pacientes de un hospital a otro, y el riesgo que tenemos, pues esto está, primero jalaría los promedios terriblemente, pero además, ojo, la alarma, no todos estamos en la misma situación. Y si ya hay hospitales que tienen casi la mitad de KPCs, pues imagínense la probabilidad de colonización y la probabilidad en caso de que esos pacientes obviamente se están moviendo dentro de un sistema de salud. Entonces es muy importante que estos datos, no porque nosotros los generemos ni mucho menos porque son de ustedes, se conozcan y ustedes puedan saber como un poquito en qué nos estamos moviendo en cuanto a transmisión. Esto habla de pura transmisión. Entonces uno dice, oiga, si estamos así o al contrario, estamos muy bien, maravilloso. Miremos acá, esta es los servicios de hospitalización y vamos a ver entonces aquí el percentil 50 está más bajo ya cuando no lo miramos en porcentajes sino en percentiles, pero miren que hay de todas maneras 35% en el perfil, en el percentil 90 de resistencia a meropenem, que uno diría esto es medio increíble de creer.
¿Y qué ha pasado en el tiempo? Cuando miramos lo que ha pasado en Grevo desde el año 2010 hasta el año 2015, y ustedes ven aquí, esta moradita es Klebsiella resistente a meropenem, vemos que este proceso es clarísimo, ¿cierto?, que fue esa emergencia de la que yo les comencé a contar. Tuvimos incluso datos más elevados en el año 2014, fue un año espantoso en tasas de resistencia, y yo estoy segura que eso llevó a una alarma. Muchos de ustedes, si no todos, se pusieron cada día más las pilas mejorando sus procesos de gestión antibiótica de infecciones, de prevención de infecciones, y yo diría que para el año, digamos, aquí comenzó, yo diría, una estabilización que no deja de ser alarmante cuando ustedes ven estas cifras. Muy bien. Lo mismo sucede en los servicios de hospitalización. Miren ustedes la tendencia, esto hay que hacerle una serie de tiempo para mirar cómo se ven y qué representan en Colombia, pero eso nos habla de una alta transmisión. ¿Qué pasa a nivel de país? Y estos son los resultados del año pasado del Instituto Nacional de Salud. Y aquí ustedes ven los fenotipos de resistencia generados. ¿Y por qué les traje esta gráfica? Porque aquí estamos nosotros contra el país, y eso también es importante, no solo para saber qué tan bien estamos, qué lecciones podemos aprender, sino porque somos finalmente un único sistema de salud a nivel nacional. Y si ustedes miran, vamos a centrarnos aquí en esta Klebsiella resistente a meropenem, y no tiene uno que ser muy Juan a la lista para darse cuenta que la segunda barra es Bogotá. Entonces, si ustedes miran el promedio, este es Antioquia, esta es Bogotá, aquí sigue Valle, Santander, Barranquilla, Boyacá, y aquí está el promedio nacional. Ese también lo debemos conocer. ¿Cómo está el país? ¿Cómo estamos nosotros? Y eso se debe discutir con todos los hospitales. Esto ojalá, yo le pregunté a la referente, ¿y esto por qué estamos así tan horribles? Y me dijo, porque hay hospitales que tienen tanto KPC en Bogotá que jalaron, porque acuérdense que esto es promedio, tanto que nos llevó a estar así en el 2015. Esto debía conocerlo todo el mundo. Es que a veces a uno ni siquiera lo encuentra, a veces le cuesta trabajo encontrarlo en la página del instituto, ¿cierto? Bueno, yo también. Entonces, yo le dije a las niñas, de por Dios, su merced divina, esto tiene que ser, manden el link para que todo el mundo, yo porque tengo la oportunidad de ir a contarles esto en esta semana a todos los que están sentados, pero bregué, entonces hay que ser dinámicos, hay que mirar esto, ya deberíamos estar sentados nosotros como Bogotá, analizando qué nos pasó. Y por ejemplo, qué ha pasado con Antioquia, que hablaba con unos colegas diciendo, nosotros bajamos mucho, tiene una serie de estrategias para ellos, digamos, iniciativas a nivel de ciudad interesantes, y según eso que les han ayudado a bajar los porcentajes, pues en buena hora todos compartamos lo que está pasando, pero por lo menos sepamos lo que está sucediendo. Esto es lo mismo que sucede en no UCIs, donde entonces tenemos aquí lo mismo. Este sería el promedio nacional, y este sería, digamos, el dato que tenemos, que si ustedes ven están por encima de lo que nosotros reportamos en Grevo un poco, pero que también es interesante analizarlo y conocerlo, sus limitaciones o no. La segunda parte, es decir, y esto es en el global, ¿qué impacta las infecciones asociadas a la atención en salud? Y básicamente ahí no lo tengo desglosado porque eso es lo que quisiera Bogotá, el último lo tiene 2012-2013, pero en si sabemos que Bogotá puso un importante número de unidades notificadoras, aquí lo que yo les quiero mostrar es cuando hablamos de infecciones asociadas a la atención en salud, y esa es la otra, tenemos que hablar ya de probabilidad, ya no hablemos solo de que cuántas ISOs tenemos, que cuántas, eso, sino cuántas bacteremias asociadas a catéter tenemos por MRSA por 1000 días, ya tenemos que ser más dinámicos porque estos son riesgos grandes. Y entonces aquí nos dicen, por ejemplo, que en el caso de infecciones del torrente sanguíneo, la resistencia a meropenem en Klebsiella es alrededor del 30%. ¿Ven? Entonces ahí la cosa también es un escenario que habla mucho de lo que es el tema de la charla de hoy, que es la transmisión, porque aquí se dan todos los fenómenos, que es pues todas las condiciones como el tener un dispositivo, miren los datos de infección urinaria, los datos de neumonía asociada a ventilador, y que nos hablan y nos sirven para mirar las estrategias. Y un punto que si bien no es control de infección es importante, y cómo estamos consumiendo los antimicrobianos, también bregué como 3 horas para conseguirlo, pero lo logré, con ayuda de vecino, obviamente, porque yo solita no podía. Y entonces aquí están los últimos datos que de pronto le sirven más al doctor Jorge Cortés, que están publicados 2014-2015, donde vemos cómo estamos consumiendo los antibióticos. Si ustedes miran tercer renglón, ¿cierto? Bogotá, vamos a mirar carbapenémicos, y vamos a ver entonces aquí imipenem, meropenem, como para Bogotá el consumo de antibióticos en DDDs es bastante importante.
No somos los únicos que consumimos muchos carbapenémicos, incluso dado la complejidad uno le llama la atención porque hay otros sitios donde, porque uno entiende Bogotá está concentrando, ¿cierto?, la mayor gravedad, el mayor número de UCIs, el mayor número de pacientes, pero estos son datos que le sirven a uno y son bien interesantes para mirar que si nosotros estamos aquí, nos superan incluso otro tipo de regiones del país. Entonces, el consumo de antibióticos sigue siendo un factor importante, pero aquí ya no se sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina, es que estos ya son fenómenos distintos. Yo necesito consumir más antibióticos porque es que además tengo bacterias que a pesar de eso toca ponerles antibióticos, entonces ahí toca tener mucho cuidado en cómo se ven esos. Y lo último es esto, entonces como no estamos solos en el mundo, lo último que estamos publicando, porque esto está muy interesante, son estos mapitas que lo dejan a uno como medio tieso y es las famosas coproducciones. Las Klebsielas y sus KPCs no están solas, están al pie de Pseudomonas y Pseudomonas está al pie de Klebsielas y son muy efectivas. No todos los mecanismos, como el cuento, el fitness de la bacteria no es el mismo, pero hay unos que les va mejor y son más efectivos y vamos aquí a extrapolar donde dice Bogotá y entonces lo que ustedes van a ver ahora es que tienen más probabilidad de que una misma bacteria, además de tener KPC, tenga una metaloenzima. Eso tiene un problema desde el punto de vista de diagnóstico, eso está cambiando un poco los paradigmas de las pruebas fenotípicas, porque pues si tiene dos, una metalo y otra, pues eso no siempre nos garantiza una, digamos que vamos a poder definir esto desde el punto de vista fenotípico, pero es la realidad y es lo que está preocupando mucho, además de una serie digamos, de cambios en el tipo, digamos, de KPC que está circulando y que nos dice que está variando, hay mucha variabilidad en lo que se está transmitiendo. Y lo último es, estamos hablando de ciudad, estamos hablando de país, estamos hablando de KPCs. Yo quiero compartir con ustedes un estudio que estoy haciendo en una institución de tercer nivel donde ya no cogí Bogotá, ni cogí, sino cogí mis pacientes o los pacientes con sus KPCs todo el año, ¿cierto? Y cogí a mirarlos y mirar en un año en una institución que tiene estas KPCs. Y lo que encontré es que si bien, ¿qué diferencia hay de esto con el primero que les mostré? Que había 3 grupos, aquí ya hay muchos grupos, ¿cierto? Entonces la dinámica, la transmisión cambió, ¿cierto? Entonces vienen muchos, ¿por qué? Porque ya vienen con las KPCs, porque el paciente sale y entra y puede tener la KPC, son pacientes de alto riesgo, son pacientes trasplantados y lo que estamos ahorita haciendo la secuenciación para mirar bien es que un paciente, de aquí hay 3 pacientes que tenían más de un aislamiento separado, o sea, correspondiente, y que cuando los pusimos en los grupitos clonales, quedaron en grupos clonales distintos. El mismo paciente tenía una en febrero, por ejemplo, una en marzo, y cuando los fuimos a mirar, quedaron en grupos clonales diferentes. Esto nos cambia el disco duro, también el paradigma, esto no me lo estoy inventando yo, esto es lo que está viendo el mundo. Entonces están ya desde hace unos años apareciendo gracias a técnicas como la secuenciación completa del genoma, que ya no nos quedamos con la KPC2, eso ya muy chévere, pero eso ya chiquitico. Hay que seguir adelante y entonces, por ejemplo, están este tipo de estudios donde hablan del término que me gusta mucho que se llama la dinámica de la transmisión en pacientes que se colonizan en una institución, en este caso y a largo plazo. Ellos estudiaron durante un año 19 pacientes y lo que encontraron con estas técnicas es, nuestros pacientes tienen colonizaciones mixtas, igual a criptococo, ¿cierto? Entonces eso ya, el cuento de que mi KPC toda da un mic de tanto y yo tengo una nomás, eso no es así, que se recombinan y se recombinan de otros microorganismos y son más diversos de lo que pensábamos. Y están haciendo entonces una serie de estudios donde ya nos están cambiando un poquito lo que se llama el paradigma de la transmisión de este tipo de microorganismos. Podemos tener un microorganismo diverso genéticamente con ese plásmido y que lo pueden pasar de una bacteria a otra en un momento y entonces nos tenemos que alertar mucho para obviamente no perder lo más importante que es esto. Y en este panorama, lo que también hay que destacar no solo es que tenemos herramientas moleculares que ya nos conocemos un poco más, que sabemos de la magnitud del problema en Bogotá, que eso es una realidad que tenemos que hay que trabajar, sino que hay personas que están yendo a trabajar y a buscar cómo controlarlas, entonces pues obviamente ustedes son protagonistas de este tipo de estudios que a mí sí me gusta resaltar mucho, como lo dicen, aplicaron una serie de medidas teniendo control exitoso
y obviamente problemas los vamos a tener todos, pero no nos podemos quedar solo en caracterizarlos, sino en tratar de hacer algo, y es por ejemplo como entiendo yo, ellos son los autores, como la gran ganancia de todo esto fue que comenzamos a lavarnos más las manos, a hacer más higiene de manos, conocernos más, es que eso no es pecado tenerlas, es una realidad, es conocer más y dilucidar el mecanismo de transmisión, por lo menos desde el punto de vista epidemiológico para su institución, y obviamente establecer estrategias de intervención que sean efectivas, que sí se pueden hacer y que permitieron en este caso, como en esta publicación de ustedes, poder llegar a contener un brote, y espero que hayan seguido en ese proceso. Entonces, quería darles las gracias, quería que entendieran y ojalá la conclusión es que tanto hemos aprendido, quitarnos esos paradigmas que a veces teníamos de hace unos años, de que eso era todo clonal y todo lo que había era una sola KPC, esto es una dinámica muy grande, así son los microorganismos, y espero entonces que todo esto no se haya retrospectivamente diciendo se los dije, se los advertí, era crónica de una muerte anunciada, sino que todavía tengamos oportunidades de conocer nuestra propia epidemiología, tratar de dilucidar cuáles son nuestros mecanismos propios. Entonces viene otra serie de estrategias como qué tantos de nuestros pacientes de afuera ya la traen, qué tanto estamos teniendo nosotros como carga, qué tanto es el paciente que va y vuelve con KPC, que creo que ahí es un punto importantísimo, pacientes sometidos a trasplantes, cuántos cursos de antibióticos, cuántas intervenciones, y eso nos cambia las dinámicas, incluso nos puede subir los porcentajes institucionales. Ah, sí, terrible, tenemos tantas. No, vamos a mirar cuáles son los mecanismos propios, porque ya en este momento nos quedaríamos cortos solamente mirando unos porcentajes de resistencia si no trabajamos más, obviamente en lo que nos interesa a todos, que es por lo menos contenerla, tener éxito con los pacientes y evitar obviamente la mortalidad de los mismos. Muchas gracias. Profe, muchas gracias, siempre quedo preocupado cada vez que la escucho. De hecho, la conferencia, la profe es una gran cronista, como bien lo relatan y como ustedes lo vieron, es una gran cronista de la historia de la resistencia bacteriana en la última década, y le lleva el paso a paso, el momento a momento, y entonces me alegra mucho poder escucharla, profe, pero tengo que decir que cada vez que la escucho tengo un motivo más de preocupación. Mi último es Salmonella entérica resistente a carbapenemes en Bogotá. Digamos que hasta el último reporte del Instituto Nacional de Salud nos preciábamos de tener al menos unas salmonelas más o menos decentes, y decíamos los problemas Blen salmonela son problemas de la India, esos son problemas de Pakistán, de Irán, de Irak, esos son problemas de por allá del lejano oriente, pero nosotros nosotros no hemos reportado problemas con Ble, pero directamente problemas KPC en salmonela. Profe, muchas gracias por sus reflexiones.